Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, aquí estamos un día más con nuestros webinars gratuitos y es un tema que me gustó mucho preparar. Realmente es un tema complejo, tiene muchos desafíos, pero espero poder aportar un poquito para saber cómo podemos ayudar en casa en nuestros hijos con el aprendizaje. Muchas veces no sabemos cómo manejar las situaciones o no sabemos cómo identificarlas, incluso cómo darnos cuenta cuando nuestros hijos batallan en la escuela o no quieren hacer tarea, cómo saber si es algo realmente de voluntad, que no quieren o que son flojos, que es lo que pensamos la mayoría de los papás, o si es en realidad una situación que les está generando algún conflicto o alguna dificultad que no alcanzamos a ver. Porque justamente creo que el reto o la dificultad está en que lo que pasa en el cerebro no es tan visible, no es tan fácilmente visible, sino que a través de ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas respuestas, pues nos vamos dando cuenta de que hay algo que puede estar pasando ahí adentro en esa cabecita, ¿no? Y pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Voy a compartir para que podamos dar inicio. A ver, déjenme. Listo. Muy bien. Seguir compartiendo. Muy bien, pues bienvenidos. El aprendizaje nos da igual en todos los cerebros, pero eso no lo hace menos valioso. A mí me parece que al contrario, cuando la forma de aprender se da de una manera distinta, los niños se ven en la necesidad de desarrollar nuevas estrategias diferentes a las que a lo mejor nosotros que nos consideramos neurotípicos, ¿no? Y pues bueno, el tema de hoy es escuela y hogar, cómo apoyar el aprendizaje en niños neurodivergentes. Y hay que aclarar una cosa que me parece fundamental. Cuando hablamos de ayudar en el aprendizaje, no significa que nosotros, mamá o papá, vamos a hacer la tarea por ellos. Vamos a crear las condiciones para que ellos puedan aprender. Eso es parte de lo que nos toca a los papás hacer en casa, sean nuestros hijos neurodivergentes o no. Apoyarlos en las tareas es crear las condiciones para que el aprendizaje sea más fácil, para que se optimicen los procesos, no terminar yo haciendo la tarea. Muchas veces terminamos en gritos y sombrerazos y bueno, esas no estamos ahí creando condiciones para hacer la tarea con ellos o para un óptimo aprendizaje. Y la responsabilidad no solo es de la escuela, no solo es de los maestros, hay una gran responsabilidad que tenemos nosotros en casa para desarrollar la disponibilidad de los alumnos a aprender en la escuela. Así que yo te invito a que identifiques qué es lo que más le cuesta a tus hijos. Si logras identificar cuando van a hacer tarea o hablando del aprendizaje escolar, qué es lo que tú observas que le cuesta más trabajo en la escuela como en casa. Así que esa pregunta te la dejo de tarea para ir reflexionando. Y pues bueno, ahí les voy a pedir los que nos están viendo en las redes que vayan poniendo desde dónde nos están escuchando. Me interesaría mucho saber, aquí también por el Zoom, desde dónde nos escuchan. ¿Qué vamos a ver hoy en esta hora? Bueno, te voy a dar algunas herramientas prácticas para que tengas una comprensión más clara de cómo puedes apoyar en el aprendizaje de tus hijos neurodivergentes, fortaleciendo la colaboración con la escuela. Esto es fundamental, trabajar de la mano con las instituciones educativas y poder reducir el estrés familiar que genera, pues justamente las batallas escolares. De Ciudad de México, excelente, muchas gracias, saludos. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de lo que vamos a tener en el 2026 también, que ya estamos armando el programa, aquí estamos trabajando. Para los que no me conocen, bueno, soy Shirley González, psicoterapeuta infantil y familiar y tengo más de 25 años trabajando justamente en dificultades del desarrollo, del aprendizaje y cuidando la salud mental de las familias. He escrito dos libros, uno de Qué padres padres y otro de Cómo ayudar a los niños y adolescentes en el proceso de duelo. Ambos los pueden encontrar en Amazon. Y pues bueno, no me voy a saltar esta parte de la historia. Nada más lo que quiero compartirte es que en los últimos tiempos, pues me he preocupado y ocupado más en hacer un trabajo preventivo, ya no nada más correctivo, que es cuando ya llegan a consulta, sino que quiero también trabajar mucho de manera preventiva. Cómo crear mejores condiciones en casa, la relación, la conexión emocional, los límites,
para que podamos tener infancias más saludables, ¿de acuerdo? Y pues bueno, comencemos con el tema que nos compete hoy, que dijimos que es escuela y hogar, cómo apoyar el aprendizaje en niños neurodivergentes. Así que empecemos hablando de neurodivergencia y aprendizaje. Justamente esto se refiere a las diferencias que existen en el proceso de aprendizaje de todas las personas. Ahorita nos vamos a enfocar en niños o adolescentes que son los que van a la escuela. ¿En dónde podemos notar esas diferencias? A todos los niños aprenden diferente, pero ¿en dónde podemos notar más estas diferencias? ¿Dónde se pueden observar un poco más las dificultades? En la atención, en el procesamiento sensorial, en el ritmo en el que aprenden, en la regulación emocional. Las emociones y el aprendizaje están íntimamente ligados. Entonces, un niño que tiene dificultades en la regulación emocional difícilmente va a tener condiciones para un aprendizaje en un salón de clases 6 horas sentado, ¿no? Cuando hay un mundo alrededor de él de niños que platican, de niños que hacen, que se paran, que preguntan, etcétera. También en las dificultades del lenguaje y en las funciones ejecutivas. Muchas veces no hay una afectación intelectual, muchas veces hay un procesamiento adecuado, pero se pueden observar dificultades en la planeación. Los niños no siempre, para los niños no siempre es fácil organizar sus actividades, planearlas. Cuando la maestra dice, abran su mochila, saquen su libro de español en la sección fulana de tal, en la página B, el ejercicio 5. O sea, son cuántas instrucciones. Pensemos, ¿cuántas instrucciones está dando la maestra en un ratito? Y entonces puede parecer fácil, mi libro de español, la sección amarilla y ya. Pero no para todos es fácil seguir esas instrucciones. Entonces tenemos que identificar que las funciones ejecutivas tienen que ver en la manera en cómo el niño se organiza, planea y empieza a ejecutar las acciones específicas que requiere la instrucción que está recibiendo. Hay niños que se pueden quedar en saquen su libro de español y ya se perdió sea, ya no sabe qué más sigue. Así como que, ¿y qué dijo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Qué página? Sí, y otro nos saca su libro de español, la sección amarilla. Se quedó en la sección amarilla, pero ahora dice, ¿qué inciso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer, maestra? Entonces, a veces ahí está la dificultad. Y a un niño que le cuesta trabajo organizarse y planificar para seguir instrucciones, a veces se puede confundir con un niño desobediente, malcriado, justamente que no hace caso, que no respeta. Pero a veces no es una cuestión de voluntad, a veces es una cuestión de que genuinamente les cuesta trabajo planificar sus acciones. Es probable que como adultos también en algunos casos es así como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo le hago? Sobre todo en procedimientos nuevos, en cosas, en aprendizajes nuevos. Pero si se supone que somos neurotípicos, vamos como comprendiendo paso a paso y lo vamos logrando. En el caso de los niños o de las personas que tienen dificultades en las funciones ejecutivas, es algo que difícilmente hacen solos. Tienen que trabajar mucho para desarrollar habilidades que les permitan hacerles un poquito más fácil este trabajo. Así que algo que quiero dejar muy claro hoy es que no debemos confundir la capacidad de los niños con su forma de aprender. Muchas veces cuestionamos si los niños son capaces y a mí me pasa muchísimo. Nosotros en CIDE hacemos evaluaciones de desarrollo y evaluaciones de aprendizaje. Cuando hay sospecha de que hay alguna dificultad y que va más allá de la voluntad, para aprender. Entonces las escuelas lo canalizan cuando hay una sospecha de algún diagnóstico o alguna situación, pero generalmente lo primero que piden es inteligencia, que le evalúen la inteligencia. O sea, como refiriendo eh, que a lo mejor las dificultades que está presentando el joven o el niño es a lo mejor por falta de capacidad intelectual. Y muchas veces no, muchas veces la capacidad intelectual sale intacta, pero hay otras funciones que sí pueden tener algunas dificultades. Entonces digo, la capacidad no es lo mismo que la forma de aprender. Y entonces, cuando hacemos una evaluación, el objetivo es conocer un poco, por eso son evaluaciones neuropsicológicas, el objetivo es conocer un poco cómo funciona ese cerebro, cómo aprende ese cerebro, cómo aprende ese niño, y entonces poder identificar cuáles son las mejores estrategias para que ese niño aprenda. Y se trata de eso, de a partir de la evaluación hacer un plan de intervención. En la comunidad de padres
De repente se me han hecho preguntas, ¿no? Cuando hay algún diagnóstico o algo, y yo generalmente voy a preguntar y voy a sugerir que hagan evaluaciones. La evaluación neuropsicológica nos sirve para conocer justamente ese funcionamiento cerebral y poder comprender las dificultades, pero también comprender las fortalezas y entonces saber cómo y de qué manera se pueden desarrollar estrategias. ¿Qué puedes hacer tú en casa de manera específica con ese niño, con ese caso? ¿Y qué puede hacer la escuela también para ayudarlos? Entonces, a veces no todos los llevan a evaluaciones neuropsicológicas, a veces nada más se quedan con el diagnóstico neurológico, que bueno, por supuesto que es importante, pero no llega a ese nivel de aterrizaje o de profundidad respecto al aprendizaje, ¿no? El diagnóstico neurológico, por eso se sugiere que sea combinado. Bien, ¿cuáles son algunos ejemplos de estas diferencias? Decíamos, niños que se distraen con facilidad y bueno, digo, al final de cuentas, cuando hay una neurodivergencia, no es algo que se quite, entonces de pronto crecemos y podemos ser adultos que presentamos las mismas dificultades, ¿no? Nos distraemos fácilmente. A mí me encanta trabajar con adolescentes cuando tienen algún diagnóstico o que sean neurodivergentes porque ellos ya tienen la capacidad de describir lo que sucede en su interior. El niño de primaria no, el niño pequeño no lo tiene, solo observamos su conducta. Pero en el caso de los adolescentes, si te dicen, yo intento poner atención, yo me esfuerzo, me frustro, me molesta porque estoy tratando y cuando vengo a ver ya mi cabeza está en otro lado, o ya de pronto estoy escuchando al niño que está hablando atrás de mí. Me decía un joven la vez pasada, y es que mi compañero de atrás mastica chicle y yo no lo soporto, no puedo, no me puedo concentrar porque estoy escuchando cómo está masticando su chicle. O sea, y nos vamos también a cuestiones sensoriales, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de neurodivergencia, hablamos de una gama, no sé si decir infinita, pero una gama muy amplia de condiciones que influyen en el funcionamiento cerebral y que por supuesto que determinan la manera en cómo se da el aprendizaje. Entonces decíamos, se distraen fácilmente, se frustran muy rápido por lo mismo, porque lo intentan y no les sale. Y un niño, mientras más pequeño sea, intenta algo, se frustra y lo suelta. O sea, no son tan tenaces. Entonces ya se pone a jugar, ya se pone a brincar, ya sale corriendo, ya hace, y eso puede causar problemas en el salón de clases. Conforme crecen, a lo mejor ya no corren tanto en el salón, pero están con el celular, están con el movimiento, necesitan hacer otras cosas, ¿no? Evitan las tareas escolares, no las entregan a tiempo o no las hacen, en casa tampoco. Las evitan porque saben que es algo difícil para ellos. O nos damos cuenta que necesitan las maestras que dicen, es que no termina la tarea o no salió al receso porque no copió el pizarrón. A lo mejor necesita más tiempo para culminar las tareas que tienen. A nosotros nos ha pasado mucho justamente en este proceso de las evaluaciones neuropsicológicas que hacemos, que cuando ciertos reactivos de las evaluaciones que son por tiempo. Y muchas veces, al momento de aplicarlas, los jóvenes o los niños las pueden terminar muy bien, o sea, son capaces de realizarlas, pero no en el tiempo que está cronometrado, en el tiempo que está estipulado. Y nos ha tocado que a veces es constante que en todos los reactivos que lleven tiempo, en todas los hicieron completas y las hicieron bien, pero no en el tiempo. Entonces, si nos vamos por la parte cuantitativa, siguiendo la rigurosidad del instrumento, pues ya no son válidas las respuestas porque ya se salieron del tiempo esperado. Y sin embargo, en lo cuantitativo, sin embargo, en lo cualitativo, en el análisis, pues sí es importante tomar en cuenta que los niños o los jóvenes son capaces de llegar al resultado, solo que requieren un poco más tiempo para procesar la información o un poco más de apoyos, ya sea visuales o auditivos, ¿no? Entonces, todo eso sirve justamente para identificar por dónde se le puede ayudar a los niños. Así que tenemos que pensar que no siempre es falta de interés. Cuando un niño está teniendo problemas en la escuela, problemas de aprendizaje, sobre todo cuando hay toda una historia de dificultades, cuando sí desde el kinder me dijeron, entra primero y ha sido difícil, segundo, cuando ha sido constante, podemos pensar un poco más en esto. Si hay niños que a lo mejor vienen de manera regular y no han tenido problemas y de pronto un año, un ciclo, están presentando dificultades de aprendizaje, ahí podemos explorar otras variables. Puede ser una cuestión familiar, una cuestión emocional, algún cambio, alguna pérdida,
algo que el niño se está adaptando, un manejo académico, a lo mejor por parte del docente en el salón de clases, situaciones que se están presentando dentro del aula o en la escuela. O sea, pueden ser otras variables que estén influyendo en el aprendizaje. Pero cuando hay una constante en su vida académica donde ha habido dificultades, entonces sí podemos pensar que a lo mejor hay algo más que la voluntad o que el interés, sino que puede ser que tiene una forma diferente de procesar la información y una forma diferente de aprender. Ahora, ¿cuáles son algunas de las dificultades, justamente de las barreras que se pueden presentar entre la escuela y la casa? Eh, por un lado, a veces en casa hay un bajo control familiar. Y aquí sí me gustaría que los que nos están escuchando pusieran como atención y sobre todo como que reflexionaran qué a lo mejor nos toca, ¿no? Que así hacemos un checklist en qué sí me identifico. A veces los papás tenemos expectativas poco realistas. No sé si tenemos un hijo que a lo mejor es brillante y destaca y cuadro de honor y promedio y todo súper bien porque la mamá sí fue o porque el papá sí fue o no sé, porque hay una historia, ¿no? Académica favorable, positiva, de éxitos, pero a lo mejor hay el hermanito que no y que batalla y que no aprende y que no hace tareas y que hay reportes todos los días y que no trabaja, etcétera, etcétera. Entonces a veces hay unas falsas expectativas. O sea, se espera que los hijos respondan o que los hijos cumplan con las expectativas que tenemos los papás como tu hermano. Y a veces ahí las escuelas tampoco ayudan mucho porque hay comparaciones que hacemos los papás y ¿por qué no eres como tu hermano? O apréndele a tu hermano. Y a veces la escuela también. Y yo, si hay maestros que nos están escuchando, yo sí les agradeceré que tomen en cuenta mucho esto, ¿cómo? Tú ni pareces el hermano de fulanita de tal o de fulanito de tal. Tú eres el hermano, pues ni siquiera se parecen, ¿no? Tu hermano era, tu hermano salía, tu hermano hacía. Y eso no ayuda en lo absoluto, porque solo son expectativas que no son realistas a las características y condiciones de los chicos. Entonces, por ahí hay cosas que reflexionar. Sobrecarga de tareas, de pronto, bueno, sí hay colegios que encargan muchísimas tareas, varias, y además si el niño no terminó la tarea en casa, perdón, en la escuela, entonces tiene la tarea de la escuela, la tarea de la casa, y se hace un mundo de actividades que por supuesto que no las va a querer hacer y que si además trabajas como mamá o papá, a lo mejor no dispones de tanto tiempo para que hagan la tarea y entonces quieres que la hagan y rápido. Y entonces es más bien como esperar que los niños respondan a las tareas de acuerdo a la necesidad de los adultos y nosotros no responder de acuerdo a la necesidad de nuestros hijos, ¿no? En el aprendizaje. Hay niños que van a requerir más tiempo y a veces como papás eso no nos gusta o no sabemos cómo manejarlo porque consideramos que no tenemos tiempo. Entonces solamente hay que dejar en la mesa esa parte, ¿no? La manera en cómo se trabajan las tareas en casa responde a las necesidades reales de los hijos o responde más bien a las dinámicas de los padres. Y entonces ahí puede ser un inicio puede explicarnos por qué a lo mejor terminan en batalla campal. Falta de comunicación con la escuela también, no son enemigos. La escuela puede ser un gran apoyo y los papás tienen que ser un gran apoyo para la escuela también. El trabajo es colaborativo. Difícilmente la escuela va a poder hacer algo sin el apoyo de los padres. Y a los padres les va a costar más trabajo si no tiene el apoyo de la escuela. Entonces también eso es importante. No se peleen con los colegios, no se peleen con las maestras. Si las maestras les hacen una observación, escuchemos, no nos pongamos a la defensiva. Que ellos en la escuela, muchas veces por los años de experiencia que tienen, les es fácil detectar por una manera clínica, no con fundamentos, obviamente, porque no son médicos, no son neurólogos, pero sí logran detectar quién del grupo se va saliendo de la norma. O sea, para ellos llegan un momento en que llegan a tener esa habilidad y entonces ellos tratan de acercarse muchas veces a los papás. Y pueden tener todo tipo de respuestas, ¿no? Desde la maestra la traigo con mi hijo, a mí me han dicho así como que no, la maestra cree que mi hijo es tonto, que mi hijo no puede y se enojan. He tenido casos de niños que van en primaria y ya llevan como 5 escuelas porque los maestros hacen observaciones de dificultades y los papás no lo aceptan, entonces creen que es el colegio y lo cambian de escuela y pasa lo mismo y lo cambian de escuela y pasa lo mismo. Entonces hay chicos que tienen hasta 5 escuelas en su historia de vida y ni siquiera han salido de la primaria, ¿no? Entonces,
no nos peleemos con la escuela. Creo que lo mejor que pueden hacer es establecer una relación y una comunicación cercana, porque al final de cuentas hay un objetivo común, que son los niños. Comparación como con los otros niños, ya sea con los hermanos o con los mismos niños del salón, a veces eso lo hacen los docentes, y este es agotamiento parental. Esas son algunas de las dificultades. Yo decía, si trabajas, ya sea que trabajas fuera o si trabajas en casa, pues en casa también siempre hay muchas cosas que hacer y a veces no, a lo mejor no dispones como de un tiempo muy amplio para poder hacer cosas o para poder sentarte con los hijos a hacer tarea porque quieres hacer algo, porque vas a hacer la cena o porque vas a ir a buscar a tu otro hijo, no sé, por mil cosas. Y entonces igual muchas veces puede ser que no estamos adaptándonos o cubriendo las necesidades de los hijos. Ahora, otro factor importantísimo y que yo les decía desde hace rato, las emociones están directamente ligadas al aprendizaje. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué emociones aparecen en tu casa cuando es la hora de las tareas? Y a ver, ya ahí cuando veas este video, si lo ves grabado, que anotes por ahí cuáles son las emociones que aparecen en tu casa al hacer tareas. Pensemos en eso. Y cómo esas emociones están influyendo justamente en el desempeño de tu hijo y en tu capacidad de ayudarlo para crear ese aprendizaje. ¿Quién termina más frustrado? ¿Ustedes como adultos o los niños? ¿O los dos? ¿Y qué tanto se regulan esas emociones? ¿Qué tanto tú como adulto regulas esas emociones? ¿Y qué tanto tú como adulto ayudas a tu hijo a regular sus emociones? O de pronto nos desbordamos todos. Me desbordo yo, pierdo el control del niño, termina el berrinche gritando en el suelo, le pego. ¿Cómo es esa escena? Y bueno, ahí cada quien, cada uno de ustedes, pues sabrá cómo es esa escena en casa y qué tanto eso está realmente favoreciendo el aprendizaje de tus hijos. Es muy probable que lo vivas, o sea, digo, son historias que me llegan a consulta, ¿no? Pero tranquilas, tranquilos. No quiere decir que no hay amor, no quiere decir que no hay un compromiso de tu parte o que lo estás haciendo mal. No quiere decir que a lo mejor no tienes todas las herramientas, todo el aprendizaje para poder ayudar a tu hijo para crear mejores condiciones. Y de eso se trata esto. Para eso hacemos este webinar y para eso mandamos información justamente para que pensemos, reflexionemos y podamos identificar qué nos hace falta aprender como mamás o como papás o qué nos hace falta trabajar como mamás o como papás para poder estar en condiciones de acompañar de mejor manera a nuestros hijos en todas las áreas, pero específicamente ahorita que estamos hablando en el aprendizaje. Así que bueno, te voy a compartir algunas estrategias justamente para apoyar el aprendizaje desde casa. Número uno, el ambiente. Hay que crear un ambiente que favorezca el aprendizaje y eso sí lo digo así como mayúscula, crear un ambiente. El crear ese ambiente en un inicio depende de nosotros los adultos. Cuando ellos van creciendo, que ya son adolescentes, ya depende un poco más de ellos. Pero lo que ellos hagan va a depender mucho de lo que aprendieron en la infancia con lo que nosotros le dejamos. Entonces, la responsabilidad principal es de los adultos. ¿Cuál es el espacio en el que tu hijo hace tarea? Yo me acuerdo mucho de un caso donde era un chico de secundaria y él decía, ¿no? Lo difícil que era para él hacer tarea, ya no había nadie que le ayudara, o sea, ya sus papás ya no le ayudaban porque estaba en secundaria, pero él no tenía un espacio. Él hacía tarea en el comedor y él decía, llega mi tía, porque son de esas familias que viven como varias personas, dice, llega mi tía y está platicando con mi abuelita y luego se ponen a ver la tele y pues él en el comedor, entonces luego llega mi tío de trabajar y come, dice, yo no me puedo concentrar, no puedo pensar, y luego me regañan porque estoy distraído, porque no pongo atención a lo que estoy haciendo. Bueno, a lo mejor no era o el mejor horario o el mejor espacio, si no hay otro, ¿no? Y también creo que nos toca a los demás, a los adultos, como respetar. Si vemos que está haciendo tarea, pues a lo mejor o le bajamos volumen o buscamos otro espacio para platicar o ajustamos horarios, no sé, en la medida de las posibilidades, organizar o reorganizar para facilitar el ambiente del aprendizaje. Otras personas, hay otras mamitas, papitos que sí, efectivamente, tienen un espacio, tienen un horario, apagan televisión, ya terminaron de comer, ya recogieron todo. Entonces, bueno, ¿cuál es el ambiente, cuál es el espacio que tiene tu hijo para hacer tareas?
y si este espacio, este ambiente realmente ayuda a que se adapte a las necesidades. Si, por ejemplo, estás haciendo tarea con uno de tus hijos y el otro ya terminó y está viendo la tele, pues obviamente el que está sentado va a tener los ojitos más en la tele, sobre todo si está ahí mismo, que en su tarea. Así que no te la pongas complicada. Entonces, hay que ajustar, hay que identificar bien las rutinas y las que más se acomoden a las necesidades. Si tú sabes que tu hijo se distrae muchísimo fácilmente, pues a lo mejor eviten tener tantas cosas en el espacio y que tengan lo básico, lo mínimo indispensable para. Si tú ves que tu hijo aprende más con imágenes, yo me acuerdo que con mi hijo, bueno, con los dos hijos, con mis dos hijos, nosotros historia, historia ha sido una materia que a mi hijo mayor nunca le ha gustado, español e historia no han sido su fuerte, pero yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, como a él siempre le ha gustado dibujar, hacíamos las historias, hacíamos como el cuento y ahí dibujábamos así como que a Colón, a las Calaveca, ¿cómo se llama? Los barcos, se me olvidó el nombre ahorita, los dibujos, las imágenes y contábamos el cuento y lo hacíamos así porque no le gustaba la lectura en ese entonces, entonces era leer y que lo representaran en imágenes, era leer y que hicieran un dibujo de ellos, haciéndolo como un poco más divertido, más ameno en función de sus necesidades. Entonces, bueno, eso es parte de lo que te dejo de tarea. Rutinas, rutinas visuales, rutinas predecibles. Mucho, mucho he insistido y seguiré insistiendo en la importancia de las reglas, la importancia de los límites y la importancia de la estructura en casa. Una estructura definida le da a los niños más seguridad y más certeza y más tranquilidad. Ya saben que sí, ya saben qué viene, ya saben qué es lo que ellos tienen que hacer. Entonces es importante que estructuren esa rutina. Llegan de la escuela y que sigue. Avientan la mochila donde sea o hay un lugar para aventar la mochila. ¿Qué sigue? Se cambian el uniforme, se bañan, comen, no sé cuál es tu rutina, eso lo decides tú, solo defínela. O de pronto dependerá de lo que ellos quieran hacer, corren, avientan y se meten al celular. ¿Qué sigue? Entonces organiza y establece una rutina y a lo mejor te puedes apoyar con dibujitos, con el reloj o decirle, mira, bueno, a las 3 comemos y a, no sé, a las 4 empezamos a hacer tarea. O cuando esta aguja llega al número 5 a esa hora ya vamos a empezar a hacer tarea. Menos distractores, más pausas también. Hay chicos que necesitan hacer pausas. Hay chicos que no pueden terminar así como que toda la tarea de corrido. Se vale hacer las pausas, se vale adaptar el tiempo. Por eso es bien importante que como adultos dispongamos de un tiempo para las tareas. Y si no disponemos de ese tiempo, si no estamos dispuestos, porque no podemos realmente darle un tiempo a nuestros hijos para hacer tareas, aquí hay de dos sopas. O contratamos a alguien que nos apoye o estar conscientes que si nuestros hijos no están aprendiendo adecuadamente es porque nosotros no estamos teniendo el tiempo para crearles esas condiciones. Y entonces la responsabilidad es compartida y no recargar toda la responsabilidad en los hijos porque no quieren hacer las cosas, no porque nosotros tampoco estamos haciendo quizá la parte, un pedacito de la parte que nos toca hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia sería una palabra que yo sí dejaría aquí en la mesa igual y crear un estado emocional adecuado. ¿Ok? Que decíamos hace ratito, donde quien debe regular su estado emocional somos nosotros los adultos. Ahora, acompañar tareas sin conflictos. Dividir tareas en pequeños pasos. A veces, ay, es que es mucho. Así a lo mejor, no sé, sea de kinder tiene que hacer una tabla, perdón, ¿cómo se llama? Una plana así de 6 líneas. Pero para un niño de preescolar, por supuesto que es cansado, ¿no? O tengo que hacer 10, mi hijo decía, tengo que hacer 10 operaciones de matemáticas, ya está en la prepa, ¿no? Entonces, bueno, ok, ¿qué se vale hacer? ¿Cuánto tiempo? Nos podemos organizar por tiempos o nos podemos organizar por tareas, por resultados. Bueno, haces 5, haces una pausa de 10 minutos, 5 minutos y regresas a hacer los otros 5. Entonces, se vale ayudarlos a que aprendan a organizarse. Usar temporizadores visuales. Puede ser la alarma del celular, puede ser una tarjetita, algo que a ti te ayude y que le ayude a tu hija a comprender qué es la pausa y qué es la hora de iniciar, por ejemplo, ¿no? Así como a lo mejor los colores del semáforo, porque hay niños que hacen una letra, ay, tengo sed, ay, quiero agua, ay, quiero ir al baño, ay, me pica aquí, ay, no sé qué. Entonces, bueno, a lo mejor, bueno, le organizo tareas y decir, mira, terminamos estas 3 y hacemos una pausa. En otras 3 y hacemos una pausa. O sea, sí se vale hacer ese tipo de ajustes,
Todo dependerá de las necesidades de tus hijos. Anticipar qué será primero, qué será después, estructura. Y regreso al tema de la estructura y validar las emociones antes de corregir. Sé que no te gusta hacer eso, ya sé que te frustra porque te cuesta trabajo, o yo ya vi que le echaste ganas, pero esta división te salió mal y la tienes que volver a hacer, y sé que eso no te gusta, o ya me di cuenta que estás desesperado, no sé, hay que validar las emociones y eso hace que baje un poco la misma emoción y que no se convierta en un campo de batalla a la hora de hacer tarea, ¿no? Bien. La regulación emocional, decíamos, el cerebro no funciona igual bajo presión o en un estado de amenaza. Si el niño ya sabe que va a hacer tarea y antes de así como que bueno, aquí y pongo la regla o pongo el cinturón, ahorita casi los papás no hacen eso, pero bueno, antes así era, este, ya se aprendía, pero con un estado de alerta que dificultaba realmente. Digo, al final se lograba el objetivo, pero no son las mejores condiciones para el aprendizaje. Entonces es mejor que sea un espacio abierto y dispuesto para eso, ¿no? Aprender a identificar las señales de saturación, eso me parece fundamental. Cuando tu hijo ya está cansado, cuando tú estás estudiando, cuando le estás explicando algo, porque a lo mejor sí tienes todo el tiempo, porque fue fin de semana, ¿cómo te das cuenta tú que tu hija, que tu hijo ya se agotó? O sea, o sigues hasta que terminen el capítulo porque tienen examen de español y entonces hay que estudiar toda la unidad, todo lo que viene en el temario, así como no tengo chance entre semana hasta morir el fin de semana. Pero a lo mejor tu hijo tiene 7 años. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú que tu hijo ya se cansó? Que es tiempo de hacer un receso. Yo me acuerdo que con mis hijos, de pronto uno de ellos es así como que parpadeaba mucho y veía yo que hacía su esfuerzo como para abrir más sus ojitos, así como que parpadeaba y trataba de poner más atención. Y entonces parpadeaba más de lo normal. Entonces yo me daba cuenta y dije, no, ay, creo que merecemos un descanso, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuáles son esas señales que tus hijos empiezan a manifestar de que a lo mejor es momento de hacer una pausa? De verdad que nuestros hijos nos dicen prácticamente todo lo que necesitan. Lo único que nosotros necesitamos hacer es aprender a leer esas señales. Entonces, unos empiezan a llorar, unos empiezan a enojar, se frustran más, pueden empezar a aventar cosas. Entonces, ¿cuáles son los momentos en los que tú necesitas hacer una pausa para llegar a esos puntos de conflicto? Hacer pausas sensoriales para aquellos niños que son mucho más sensoriales, hacer pausas sensoriales con movimientos, algunos necesitan a lo mejor brincar, a lo mejor necesitan algunos gritar, ayudarlos a aprender a trabajar con la respiración, a lo mejor hacer un cambio de actividad, si todo es como muy sentado, muy en la computadora y demás, hacer algo más físico, más motor, o sea, ¿qué le ayuda a tu hijo a autorregularse? Y eso es algo que también te invito a que observes, a que escuches, a que descubras, porque por ahí puede estar la solución a las dificultades que puedan presentar en el aprendizaje. Primero, hay que enfocarnos a regular, ya que el niño esté tranquilo, que esté como en las condiciones, entonces ya se pueden aprender. Ahora, hace rato decíamos la importancia de la comunicación efectiva con la escuela. Buscar siempre fortalecer el trabajo en equipo. La escuela no debe ser un enemigo, ni los papás tampoco. Yo he atendido a maestras también, o cuando hacemos cursos o talleres en escuelas, una de las quejas de la escuela o de los docentes es eso. Algunas maestras de plano dicen, ah, yo no me meto en problemas, entonces ya no le digo nada a la mamá. O sea, o nada más le digo lo que sí hizo, ¿no? Ya no le digo porque no me hace caso, porque se enoja la mamita, porque me dice, porque siento que ya me da el avionazo. Entonces, bueno, también los maestros toman como su postura y hay maestros más preocupados que están, insiste cuando algo les llama mucho la atención. Entonces, no son enemigos, no deben ser nuestros enemigos, ni nosotros de ellos tampoco, ¿no? Deberían ser aliados. Y creo que esa palabra es importante porque si tú puedes acercarte a la escuela y la escuela tiene la disponibilidad de hacer ajustes y tú en casita también, créanme que el único beneficiado o el principal beneficiado va a ser el niño. Busca comunicarte desde la colaboración, no desde la confrontación. Hay
maestros, y me ha tocado también de pronto que a veces dice uno, oh, Dios, cuando no tienen como el tacto tal vez para hablar con los papás, o al revés, el papá no tiene el tacto para hablar con los maestros. Entonces busquemos siempre la colaboración y enfocarse en las necesidades, no propiamente en las etiquetas, en los diagnósticos. Puedes tener niños que tengan un diagnóstico de TDA, de TDAH, de autismo, de alguna otra, algún otro diagnóstico, pero eso no lo define, porque al final de cuentas cada niño, aunque tenga algún diagnóstico, pues tiene características distintas. Entonces tenemos que enfocarnos a identificar y a descubrir las necesidades específicas de cada niño, así tenga 5 niños con TDA en el salón, así tenga 5 niños con autismo en el salón. Ya tengo atendido a familias que de pronto, si tienen 2, 3 hijos, los tres tienen algún tipo de diagnóstico, a veces coinciden, a veces no, y entonces no quiere decir que porque coincidan son exactamente iguales, necesitan cosas distintas. Entonces, ¿qué nos toca como mamás, como papás? Pues conocer, identificar y descubrir esas necesidades específicas con sus fortalezas, porque a cada uno le puede servir algo distinto. Lo mismo que sucede si no tuvieran ningún diagnóstico, si tienes 5 hijos, los 5 van a tener características y necesidades distintas y por lo tanto van a necesitar diferentes cosas, ¿no? Pedir ajustes razonables cuando es necesario, sí hay que pedir ajustes en el colegio. Y a veces ahí por ahí un tema, a veces como de organización para poder hacer los ajustes que necesitan. Hay chicos que a lo mejor no se les facilita el examen escrito, pero si hacen un examen oral, el chico puede explicar y dar a conocer lo que sabe. A veces el ajuste en los contenidos, dependiendo del tipo del diagnóstico o de la complejidad del mismo. ¿Cuáles son esos ajustes razonables que se pueden solicitar? Y por eso tiene que ser un trabajo colaborativo, que los papás sepan qué esperar, hasta dónde puede llegar la escuela, que la escuela sepa y le quede claro qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede aportar, cómo puede hacer esos ajustes razonables y adecuarlo justamente, y que ambas partes estén en conformidad con esos ajustes. Flexibilidad en tiempos, a veces para contestar, decíamos, si ponemos un examen escrito y a lo mejor todos terminan en 40 minutos, pues a lo mejor ese niño va a necesitar una hora. Y entonces, bueno, va a haber chance de darle esa hora si nosotros sabemos que constantemente no termina de copiar el pizarrón, no termina de hacer las tareas en el tiempo establecido, que si lo dejamos puede hacerlo después. A lo mejor se vale ser flexibles en los tiempos y manejar con el resto del grupo la diferencia, porque de pronto, ¿por qué él sí y yo no? Ah, bueno, hay que saber manejar esa diferencia también, ¿no? Y la claridad de las instrucciones. Muchas veces tenemos que apoyarnos porque a lo mejor damos las indicaciones, como daba yo el ejemplo hace rato, y tal vez no es suficiente para alguno de los niños. Entonces tenemos que apoyarnos en hacer instrucciones en bloques. A lo mejor, a ver, saquen su libro, todos pongan su libro en la mesa, ya que vemos que todos los niños tienen su libro en la mesa. Ahora sí, abran la sección amarilla. Y ya que vimos que los niños tienen la sección amarilla, bueno, vámonos a la página 45 en el ejercicio 3. Entonces, vamos pausando las instrucciones y al final de cuentas, cuando tú o en la escuela, cuando el docente logra como hacer ajustes o estrategias, porque sabe que hay chicos neurodivergentes en su salón, muchas veces esas mismas estrategias le ayudan a todo el grupo. O sea, al final de cuentas hay que buscar cómo no afectar al grupo en general, sino implementar estrategias que puedan ayudarlo, ¿no? Entonces, me parece que son algunas de las cosas que se pueden hacer y que uno puede solicitar en la escuela, pero que obviamente dicen por ahí que en el pedir está el dar. Si vamos desde la colaboración, es mucho más fácil que obtengamos respuestas a que si vamos como desde la exigencia, porque la responsabilidad es compartida, decíamos. A veces vamos a la escuela y exigimos que ahí se adecúen a las necesidades de mis hijos o que ahí sí les den chance, cuando yo en casa a lo mejor no he trabajado las condiciones, cuando yo en casa a lo mejor no he logrado ajustar mi rutina de trabajo y entonces no puedo estar con el niño para hacer tarea. Y no, maestra, es que yo trabajo. No, está súper bien que trabajes. O sea, digo, me queda clarísimo, yo también trabajo, por supuesto, pero, y sé que es complejo, pero si nuestros hijos necesitan algo distinto, tenemos que estar conscientes que o hacemos un ajuste en el trabajo o que no estamos creando las condiciones para nuestros hijos. Y entonces, porque vamos y exigimos a la escuela que los haga cuando ya tienen 20 40 alumnos y yo tengo 1 o 2 hijos, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que tenemos que hacer como muy claritos también de hasta dónde nosotros estamos dispuestos a dar
de nosotros mismos para realmente ajustarnos a las necesidades de nuestros hijos y hasta dónde podemos exigir que allá afuera en la escuela los otros lo hagan también, ¿no? Muy bien, y pues bueno, para ir cerrando este webinar, quiero dejar como conclusión que recordemos, el bienestar emocional es la base del aprendizaje. Así que una de las cosas que tenemos que cuidar en los espacios y en los momentos para hacer tareas en casita es las emociones. Mis emociones como adulto y las emociones de mis hijos. Dos, tener en cuenta también que el aprendizaje no solamente se mide con las calificaciones que da la que tiene la boleta, sino que realmente es el proceso mismo de aprender. Y yo creo que aquí está la clave, porque sí, la escuela es el espacio donde los niños tienen la oportunidad de desarrollar y descubrir sus habilidades, sus conocimientos en diferentes áreas, pero sobre todo es el espacio donde tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades de aprendizaje. Y es un aprendizaje para la vida. No me refiero al aprendizaje de español, de historia, no, sino me refiero al proceso de aprendizaje. Y así como aprenda a aprender, válgase la expresión, es un aprendizaje que va a llevar para el resto de su vida. Y entonces, por eso a mí sí se me hace muy importante que nos enfoquemos al proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros hijos, porque es la manera en que ellos se van a crecer y se van a llevar al mundo de adultos para aprender. Dice, ¿son emociones compartidas? Sí, claro, por supuesto que sí, porque además los vemos que se frustran. Muchas mamitas me dicen, no, que no puede, que llora, que le cuesta trabajo y entonces, ay, pues yo termino haciendo la tarea, ¿no? Y decimos desde un principio, ayudar no es hacer la tarea, porque no les estamos ayudando, es crear las condiciones, ¿no? Entonces, enfoquémonos en el proceso de aprendizaje. Tomar en cuenta que no necesitan hacerlo perfecto, no van a estar en el cuadro de honor a lo mejor, no van a estar en la bandera, o sea, no es esa perfección la que deberíamos estar buscando, sino deberíamos trabajar tanto uno en ayudar a nuestros hijos con mayor conciencia, como ayudarlos a ellos a que aprendan también a ser conscientes de la manera en cómo aprenden, qué se le facilita, qué no se le facilita. Y esto obviamente es más fácil conforme ya los chicos son más grandes, o sea, hablan un poco más de adolescentes, de secundaria, de prepa, de más pequeñitos, nos toca a nosotros darles esos elementos que ellos todavía no tienen la capacidad y la madurez de reflexionar y decir, ah, sí, a mí me funciona esto. No, pero nosotros lo observamos y entonces les vamos dando elementos y con eso ellos se lo van llevando, lo van aprendiendo y después lo van a ir aplicando conforme lo necesitan. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues el amor es presencia y aceptación, así que no hay que permitir que una etiqueta, que un diagnóstico defina la vida de tu hijo. Tu hijo siempre será más que una etiqueta, será más que un diagnóstico y está en nuestras manos justamente que ellos aprendan a identificarse y a reconocerse desde ahí, ¿no? Desde ser más allá de algún diagnóstico particular. Y bueno, pues muchísimas gracias. Quiero compartirte ahorita el programa de talleres que vamos a tener en el 2026 en el programa Creciendo Juntos en Familia. Y pues bueno, tenemos un programa que vamos a hacer a lo largo de todo el año con diferentes temas. Pero este taller, a diferencia de los webinars, es que los webinars prácticamente pues soy yo la que explica, ¿verdad? Y en los talleres van a ser muchísimo más vivenciales, vamos a tener ejercicios para que todos puedan participar y sobre todo puedan reflexionar y puedan llevarse más en concreto herramientas que realmente puedan ustedes poner en práctica y en casa. Vamos a empezar hablando de descubriendo y transformando tu estilo de crianza, desarrollando la inteligencia emocional, que hemos hablado de la importancia de las emociones, cómo comunicarnos con nuestros hijos, disciplina con amor y firmeza, hablando de los límites, educar con propósito. Vamos a hablar de la importancia de la autonomía y la responsabilidad y la importancia de la expresión afectiva en familia. Entonces, son diferentes temas que vamos a estar trabajando a lo largo del año. Y bueno, probablemente también estoy abierta a sugerencias por si hay algo que no está considerado ahí, pero de manera inicial, estas son las propuestas que tenemos y ya síganos en las redes sociales. Si no perteneces a la comunidad, te pido que te integres para que
puedas estar al tanto de este programa, entre muchas otras cosas que vamos a hacer el próximo año. Pero el día de hoy quería compartirte este programa que con mucho cariño estoy preparando para el 2026. Así que muchas gracias por habernos acompañado y pues bueno, por ver nuestras grabaciones también en las redes sociales y nos vemos en el siguiente webinar. No sé si hay algo que quiera comentar, Ángeles, antes de que cerremos. Okidoki. Bueno, pues entonces nos vemos el siguiente jueves en los webinars. Gracias.